Hola, buenas noches a todos. Es un gusto en este día, en este jueves de abril de 2021, estar en una transmisión donde vamos a estar aprendiendo de la palabra. Este es un estudio en vivo donde tú puedes, déjame decirte que tú puedes escribir ahí en la transmisión si tienes alguna pregunta que hacer con respecto al tema que vamos a compartir. Si tenemos la oportunidad de contestarle en el momento, lo haremos con mucho gusto. Si no, estaremos anotando tus preguntas para en el próximo jueves estar dando las respuestas de cada una de las preguntas. Pero estamos bien contentos, ¿verdad, amor? Estamos muy contentos, Maurilio, porque... Y es un nuevo inicio, un nuevo tiempo. Así y es. Queremos tener esta serie de estudios en vivo en los que usted podría estar interactuando con nosotros, como sea mi esposa, enviándonos algunas de las preguntas de lo que estamos tocando. No sabemos todas las respuestas, pero investigaríamos en la palabra la respuesta con la revelación que Dios nos ha dado para buscar contestarle a usted de la manera más correcta posible. Y estamos bien contentos porque estamos iniciando un proyecto nuevo, familiar, un proyecto en el que nos da mucho gusto que estés siendo parte de él, conectándote en las transmisiones, para que juntos podamos aprender más de la gracia, más de las buenas nuevas del Evangelio, más del poder de la palabra en nuestras vidas, que nos lleva a poder vivir y liberar lo que ya nos fue dado en nuestro espíritu, lo que ya nos fue entregado por Jesucristo, y podamos liberarlo y podamos estarlo viviendo día a día. Y déjame decirte que hoy vamos a ver un tema es muy especial para que tú pongas ahí tu cuaderno, tu pluma y estés anotando, porque vamos a estar hablando sobre un tema que está en el libro de Romanos. Y déjame decirte que el libro de los Romanos es uno de los libros que más ilustra la gracia de Dios que vino a través de Jesús. Dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y miren, y déjenme saludar a las personas que están conectadas. Están conectadas Dulce, está conectada Diana, está conectada Eliana, Cita, saludos a todos, a cada uno, Genoveva, está conectada Alma Mendíbil, está conectada Belia Valdés, saludos hasta Sinaloa. Tenemos gente de Sinaloa, gente de aquí de Monterrey, estamos nosotros desde Monterrey haciendo esta transmisión. Está también a Daniela Escárrega, Fernando Elenes hasta Guamuchil. Saludos, madre. Allá también en Guamuchil, en Sonora, Willy Valtierra y su familia. Saludos, Rosy López, también en Los Mochis. Maribel, aquí en Monterrey. Pues es un gusto estar reunidos, estar unidos. Y déjame decirte, agregar a lo que estaba hablando del libro de Romanos, que es muy importante poder nosotros entender a través de la revelación de la palabra lo que es la gracia, porque si nosotros podemos entender este principio, este fundamento de la gracia que vino por nuestro Señor Jesucristo, vamos a poder vivir la vida de una manera mejor. Y esta noche vamos a estar viendo un tema que seguramente va a romper nuestros esquemas, porque la palabra de Dios, ese es el propósito de la palabra, es lo que hace la palabra, renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente. Ese es el propósito. Por eso nosotros hemos puesto como un eslogan de Esencia de Gracia, rompiendo esquemas, porque la palabra de Dios trae ese rompimiento, trae esa renovación, trae esa transformación a nuestra mente, a nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir. Y lo que hoy queremos enfatizar en nuestras vidas, y queremos enfatizarlo para que tú y yo podamos aprenderlo, es el amor y la gracia incondicional de Dios para nuestras vidas, para que nuestras vidas sean liberadas a través de las buenas nuevas del Evangelio, a través de las buenas noticias. Y bueno, habiendo hecho esta introducción, vamos a darle el tiempo a Maurilio, que hoy nos va a traer este estudio que está tremendo, así es que estate muy pendiente, estate muy atento, no te pierdas ni un segundo para que puedas recibir esta palabra poderosa de parte de Dios a través de Maurilio.
Muy buenas noches de nuevo. Pues sí, así como decía mi esposa, yo quiero compartir algo muy importante. Al igual que probablemente muchos recibimos instrucción de doctrina, ¿verdad?, sobre la fe desde pequeños, en las formas en que nuestros padres fueron enseñados. Y bueno, nosotros empezamos a tener algo de conocimiento acerca de Dios. Yo conocí de manera personal al Señor en noviembre de 1979. Hice una oración invitando a Jesús a entrar en mi corazón en una parada de camión aquí en la ciudad de Monterrey, donde ahora estamos, y desde aquí saludamos a todos. Y quisiera decirte que en el momento que yo recibí ese fluir, ese espíritu de Dios en mi vida, a través de reconocer a Jesús como Señor y Salvador, pasó algo maravilloso. Porque el preámbulo que te quiero tocar de esto es que 2 años y medio antes de que yo hiciera esa oración de fe, estaba yo aprendiendo inglés en la frontera, en Texas, ¿verdad?, en la ciudad de Roma, Texas. Y en esa escuela me compartían de la palabra de Dios mientras yo aprendía inglés. Estaba estudiando la educación elemental, ¿verdad? Y durante 2 años estuve escuchando enseñanzas de la palabra de Dios junto con las materias para aprender el inglés. Pero algo muy importante es que todo aquello que yo escuché de enseñanzas de la palabra había quedado como guardado. Y en el momento que yo, en noviembre del 79, hago una oración de fe, invitando a Jesús a entrar a vivir en mi corazón de una manera personal, para tener una relación personal con Dios, a partir de ese momento sucedió algo. Es como si todo aquello que yo hubiera escuchado empezara a tener sentido, empezara a cobrar sentido y razón de ser, todo lo que había escuchado y que yo no lo entendía. Por eso ahorita mi esposa hablaba de renovar el entendimiento, y vamos a estar tocando algo del libro de Romanos, una buena parte de ello. Y es interesante porque Romanos 12:2 dice que no nos quedemos amoldados a las formas de pensar de este siglo, sino que podemos renovar nuestro entendimiento, y la renovación de nuestro entendimiento va a transformar nuestras vidas. Y este renovar el entendimiento sucede a través de la fe en la persona preciosa, maravillosa de Jesucristo nuestro Señor. Mi esposa recibió a Jesús en otro tiempo, en otras circunstancias, y algo similar sucedió con ella cuando ella recibió a Jesús. Lo que habías oído, escuchado de la Biblia antes de eso, empezó a cobrar sentido. Y esta es la renovación del entendimiento que Dios quiere traer. Por eso es tan importante que tú y yo tengamos entendimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque entonces se cumple lo que dice Juan 8:32. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esta renovación del entendimiento que empezó a suceder porque empieza a morar el Espíritu de Dios en nosotros, viene a través de que tú y yo vayamos a la palabra. Y vamos a estar, los jueves van a ser estudio en vivo. Tú vas a poder enviarnos algunas preguntas. También quiero animarte e invitarte a que compartas el enlace con amigos, con gente que tú sabes que les sería de bendición estar escuchando enseñanzas maravillosas de todo lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús a través de la palabra. Y de eso se trata esto. Los temas van a ser muchos. Estaremos viendo desde la integridad de la palabra, estaremos viendo temas como que Dios nos constituyó, como dice 1 Tesalonicenses 5:23, espíritu, alma y cuerpo. Estaremos estudiando sobre eso. Es tan importante que tú sepas eso. Estaremos estudiando que Dios quiere que estemos bien siempre. Estaremos viendo cómo Dios quiere que aprendamos una mejor manera de orar, que nuestra oración sea efectiva. Vamos a estar aprendiendo muchas cosas sobre sanidades. Estaremos aprendiendo de muchos temas. Estaremos aprendiendo a tener una relación con Dios efectiva. Y compartíamos el martes, ¿verdad?, a través de nuestra reunión de Oremos Juntos, qué importante es saber que Dios es bueno, creer que Dios es bueno y que Dios quiere tener una relación contigo y conmigo. Sin embargo, que déjame decirte algo. El Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, en el original dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Por lo tanto, una relación efectiva con Dios incluye una relación efectiva tuya y mía con la palabra de Dios. Es importante que tengamos relación con la palabra de Dios,
por eso vamos a estar dando estos estudios. Fíjate qué importante lo que está diciendo Maurilio, porque yo recuerdo cuando yo tenía como 15 años, yo me fui a estudiar, me enviaron a estudiar a Estados Unidos, a una escuela. Mis papás eran católicos en ese tiempo, yo era católica también en ese tiempo, pero yo me acuerdo que me enviaron a estudiar inglés a una escuela en San Marcos, Texas, y resulta ser que esa escuela era un colegio bautista. Yo nunca había oído hablar de la Biblia, tenía el conocimiento básico que una persona puede tener en una religión, en la católica, en la que la mayoría de la gente nace, pero me acuerdo que en ese colegio bautista, a mí me impactó mucho porque yo veía que los jóvenes de cierto grado llevaban una clase que se llamaba Biblia, y los jóvenes traían la Biblia como un libro de texto. Y a mí me llamó mucho la atención porque el que no pasaba esa materia no se graduaba. Y eso a mí me llamaba mucho la atención, y entonces yo me empecé a meter a el coro cristiano bautista de esa iglesia, de esa escuela en ese tiempo, porque tenía su propia iglesia. Nos llevaban al servicio los miércoles y nos llevaban al servicio los domingos, al servicio bautista. Y ahí empecé yo a escuchar la palabra de Dios. Pero a lo que voy con esta historia es que qué importante es que nosotros, cuando escuchemos la palabra, nos dejemos persuadir por ella, que permitamos a ese poder que tiene la palabra, a esa inspiración de Dios que está enviando en un momento oportuno de nuestras vidas para provocar algo en nosotros, que nosotros podamos tener la capacidad de dejarnos persuadir, que permitamos que la palabra entre a nuestro corazón, que la palabra se arraigue en nosotros, porque es de ahí de donde viene la revelación, de donde empiezan a fluir todas las otras cosas. Y cuando Dios nos empiece a hablar más profundamente, no vamos a batallar, porque ya nos acostumbramos a dejarnos persuadir por la palabra de Dios. Qué interesante. Al igual que mi esposa, todos tuvimos un momento especial de un encuentro con Dios, y cuando la palabra había sido depositada, estaba lista para cobrar vida. Ahora, es importante que tú y yo sepamos que la palabra es viva y eficaz, y es más cortante que espada de 2 filos, y dice que penetra hasta lo profundo y discierne, separa lo que es del espíritu y lo que es del alma. Y eso es tan importante, por eso estaremos estudiando también espíritu, alma y cuerpo, para que sepamos cuando algo estalla a nuestro espíritu y cuando algo llega a nuestra alma, y con aún repercusión o bendición para lo físico, el cuerpo. Ahora, déjame decirte una cosa. Bendigo yo la vida de aquellas personas que empezaron a sembrar la semilla de la palabra en mi vida desde pequeño, ¿verdad? A través de la doctrina. Y luego ya cuando voy a esta escuela que me enseñaban Biblia, bendigo la vida de este hombre, Mr. Phil, le conocíamos, la escuela de Mr. Phil. Bendigo la vida de Liola Ross, mi maestra, durante 2 años, que ella me instruyó en muchas cosas de la palabra. Y ambos están en la presencia de Dios, los veremos allá en algún momento. Pero qué maravilloso es que cuando la palabra cobra vida, produce gozo, alegría en el corazón. Y te voy a decir una cosa, el deseo de Dios es que tú y yo vivamos el gozo cumplido. Hay tantas cosas que tú y yo queremos vivir, experimentar para estar bien, para tener ese gozo que Dios quiere que nuestro gozo sea cumplido, y están en la palabra. Así es de que yo te invito a que te estés conectando los jueves y que invites a alguien más a hacerlo, para que el gozo de aquello que estás esperando que suceda se cumpla, y se va a cumplir a través de la palabra. Así es de que, ¿qué te parece si comenzamos esta porción? Creo que todos escuchamos, todos los que hemos conocido un poquito de Dios a través de la palabra, que Efesios capítulo 2 versículo 8 dice: por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, es don de Dios. Y yo creo que para muchos hemos experimentado la palabra gracia solo como el hecho de que Jesús murió por nosotros sin que nosotros hubiéramos hecho nada para que lo hiciera, y que
Cuando Él muere por nosotros y tú y yo aceptamos eso que hizo, entonces como no tuvimos nada que ver, sino Él lo hizo por amor, hasta ahí llega nuestro conocimiento de la palabra gracia. Pero déjame decirte que la palabra gracia es mucho más que eso. La palabra gracia es mucho más que perdón de pecados. La palabra gracia es mucho, mucho más y queremos aprender de ello. Por eso tocamos que muchos de nosotros podemos ver en la carta de Pablo a los romanos la obra maestra de Pablo, que usted sabe, él era Saulo, un perseguidor de Jesús. Y mi esposa tocaba ahorita algo de Juan 1:17. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, conocer a Jesús es conocer la gracia. Conocer la gracia es conocer a Jesús. Y te tengo una noticia. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces la gracia es eso, que tú y yo vivamos la vida en abundancia. Ahora te digo, Pablo en esta carta a los romanos de manera especial enfoca la gracia más que ninguna otra de sus cartas. Y de hecho es difícil elegir una sola área donde usar la revelación de la gracia que nos fue dada en Jesucristo. Una de las áreas, gracia en las relaciones, te digo, por ejemplo, relaciones basadas en la gracia, incluye nuestra relación con Dios, está basada en Jesús porque Jesús es la gracia y la gracia me lleva a conocer todo el amor de Dios por mí. Ok, eso es relaciones basadas en la gracia, pero también relaciones con nuestros semejantes. Déjame decirte que desde que hace más de 5 años, alrededor de 7 años o 8 años, Dios empezó a hablarnos acerca de esta gracia, de este amor que Él tiene por nosotros, y algo empezó a suceder. Nosotros conocíamos la gracia como Efesios 2:8 y hasta ahí se había limitado. Claro, en amor compartíamos la palabra de Dios, buscamos que la gente conociera a Jesús como Señor y Salvador, y sin embargo la mayor parte de nuestro fundamento estaba más basada en la ley que en la gracia. Cuando empezamos a recibir de parte de Dios este amor que Él tiene revelado en la gracia de Jesucristo, créeme, ha sido un cambio maravilloso. La relación entre mi esposa y yo tuvo cambios. La relación con mis hijos, al conocer la gracia, tuvo cambios. Y la relación con la gente, con los que nos rodeamos, con todos, tuvo cambios. Entonces la gracia puede producir esos cambios. Y esos cambios todos son para bienestar. Ahora, déjame decirte una cosa. Hoy estaremos tocando probablemente un resumen de los primeros 4 capítulos y medio de la carta a los romanos. Y luego estaremos viendo algo que está en el capítulo 5 de Romanos. Sin embargo, déjame decirte que Dios quiere llevarnos a algo primero. Y es que en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, hay algo que dijo Pablo, capítulo 5, versículo, Romanos, voy a leer algo que está en Romanos capítulo 1, versículo 16. Voy a pedir a mi esposa que lo busque en la palabra y no lo lea, nos lo lea, 1:16. Romanos 1:16. Con esto vamos a comenzar. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Qué interesante. Pablo está hablando de un evangelio. Pablo menciona el evangelio en estos primeros renglones escritos en la carta a los romanos. Y el evangelio del que está hablando Pablo es el evangelio de gracia, específicamente gracia. Ahora, Pablo ya había hablado de esto. Si tú y yo vamos al libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 24, ahí menciona que Pablo recibió un ministerio, un llamado especial. Voy a pedir a mi esposa que nos lea Hechos 10, 24 para que veas cuál es el ministerio del que Pablo recibió llamado. Hechos 10, 24. Hechos 10, 24. Dice, al otro día entraron en Cesarea y por medio los estaba esperando, habiendo convocado sus parientes y amigos íntimos. Me equivoqué, muy probablemente. Dice que él daba testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Probablemente la cita la tengo equivocada. Sí. Y acuérdense que esta es una reunión de estudios. ¿Sí explico? Aquí todos vamos a aprender. Nunca tenga temor de reconocer que pudo haber escrito mal un versículo, una cita, algo. No es mayor problema. Hay que buscarla, hay que encontrarla.
a lo mejor es 24:10, muchas veces hago eso, a ver si están hechos 24:10. Qué interesante es saber que la gracia es algo con lo que se encontró Saulo. Él habla de que él recibió llamado a dar testimonio de la gracia, el ministerio de la gracia. Ahora, qué importante es esto, porque la palabra, ¿cómo se llama?, del evangelio, es una palabra que muchas veces tristemente no ha sido bien entendida. Uno de los grandes problemas que enfrentamos hoy en día es la gran diversidad de formas de pensar que el ser humano adopta durante su formación y que las usa aún para compartir la palabra de Dios. Voy a poner un ejemplo. Es de conocimiento para los creyentes que estudiamos la Biblia, para los que nos gusta leer la Biblia, los creyentes hemos escuchado una palabra escrita. De hecho, hay 4 versiones de eso, y es la palabra evangelio. Usted conoce el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan. Ok, interesante. Ahora, ¿qué significa la palabra evangelio? Bueno, evangelio viene del griego evangelión, que a su vez procede de la palabra evangelizo. Y evangelizo está formado por 2 vocablos griegos. El primer vocablo es eu, que significa bueno, buenos, buenas. Y la segunda palabra es la palabra ángelos, con doble L, que significa mensaje, mensajero, nuevas, noticias. En resumen, evangelio significa buenas nuevas. Muchas personas dicen que están predicando el evangelio, pero en realidad están predicando acerca de lo pecadores que somos los seres humanos y cómo desagrada a Dios que usted y yo seamos pecadores. Déjenme decir una cosa. Saber que soy pecador, saber que le desagrado a Dios, ni es bueno ni es nuevo. Yo creo que todos sabemos que cometemos errores. Podríamos voltear unos a otros y diríamos, pero si tú, tío, ¿verdad? O sea, ahora yo te pregunto, saber que somos pecadores, saber que disgustamos a Dios, ¿es una buena nueva? No, no lo es. Es interesante. Cuando predicamos que evangelio es saber que somos pecadores y que disgustamos a Dios, lo que estamos haciendo es predicar o enseñar unos a otros que seamos más conscientes del pecado que del amor que en Jesús recibimos en su sacrificio para perdón de pecados. Que Jesús se sacrificó para perdón de pecados, eso sí son buenas nuevas. Amén. Ahora, es cierto que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Quiero decirle algo, y con esto no queremos ofender a nadie. La palabra vino a romper algunos esquemas. Cuando yo conocí lo que decía Juan 1:12, más a todo, que dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Eso vino y me rompió un esquema, porque a mí me había enseñado mi abuelita que todos éramos hijos de Dios. Y vengo a la palabra, y la palabra de Dios me dice, a los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, a esos Dios los hizo hijos de ellos. Entonces, fija, vino y se rompió un esquema en mí, y lo rompió la palabra de Dios. Y por eso le digo, estamos compartiendo algunas cosas que probablemente vienen a romper esquemas de pensamientos que nos fueron formados, pero que no tenían un fundamento en la palabra. Ahora, así es con la palabra evangelio. Hay muchas cosas escritas en la Biblia que no son el evangelio. ¿Me está escuchando? O sea, evangelios son buenas nuevas. Y usted y yo podemos leer cosas en la Escritura que no son buenas nuevas. Ahora, el evangelio está hablando de la buena noticia, que Dios nos ama por encima de todo, completamente aún separado de nuestra actuación.
Cuando en la palabra Pablo dice algo en Romanos 18 al 20, de que todos somos culpables ante Dios, tanto judíos como gentiles, aún aquellos que son religiosos, aquellos que no saben nada acerca de Dios, tiene un propósito. Y ese propósito se puede resumir en Romanos 3:23. Le voy a pedir a mi esposa que nos lea Romanos 3:23. Y créame, anote sus preguntas, envíenlas. No sabemos todas las respuestas. El próximo programa estaríamos buscando las respuestas y continuar con algo más de esto. ¿Qué dice Romanos 3:23? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, esta es una verdad que tiene un origen, y ese origen está en Romanos también, capítulo 5, versículo 19. Vamos a ver Romanos 5:19, para que sepan usted y yo por qué somos pecadores. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¡Wow! Esto a mí también me partió en dos lo que yo había pensado. ¿Por qué? Porque esto que dice la palabra viene a romper esquemas de formas de pensar equivocadas que hemos creído o que yo creí durante mucho tiempo, aún empezando a estudiar la palabra, aún siendo formado en un lugar donde estudiaba. Es más, déjeme decirle, estudié el seminario bíblico cerca de 4 años y aún así el esquema era un esquema de error en ese aspecto, que predicar como evangelio que todos somos pecadores y que disgustamos a Dios. Ahora, aquí está diciendo Romanos 5:19 el origen de que provoca que usted y yo seamos pecadores. Porque muchas veces creemos, discúlpame que te interrumpa, porque muchas veces creemos equivocadamente que somos pecadores porque hacemos cosas malas, pero realmente el hombre es considerado por Dios como pecador por la desobediencia de Adán, y que lo heredamos, esa naturaleza de pecado la heredamos todos los hombres y mujeres nacidos de carne, nacidos de una mujer, de nuestra mamá. Dice, entonces en ese momento nosotros heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán y de Eva, por eso somos pecadores. Y esa naturaleza, cuando no es renovada por creer en Jesucristo, pues lleva a la gente a seguir cometiendo actos incorrectos. Pero realmente el hombre o la mujer es pecadora no porque haga cosas malas, sino por la naturaleza de pecado que heredó de Adán. Por eso lo que leímos ahorita, que por la desobediencia de un hombre, Adán, todos fueron constituidos pecadores. ¡Qué tremendo! En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que está diciendo es, por causa de Adán, todos ustedes son pecadores y fueron destituidos de la gloria de Dios. Hay una naturaleza con la que nacimos. Y esto es muy, muy fuerte, muy tremendo. Yo, igual que mucha gente, pensé durante muchos años que lo que me hacía pecador era que yo hiciera cosas malas. Y que en la niñez, hasta que tenemos una edad para distinguir bueno y malo y decidimos ser lo malo, entonces empezamos a ser pecadores. La Biblia está diciéndonos algo muy confrontador. Somos pecadores por la desobediencia de Adán que nos fue transmitida. Ok, ahora, en el capítulo 4 de Romanos habla de dos de los ejemplos más grandes del Antiguo Testamento. Dos personajes. Uno de ellos, Abraham, el padre de todos los judíos. Si usted va a Génesis 12:2, allí Dios le da una promesa que de él haría una gran nación, y hasta hoy él es el origen de la nación de Israel, el pueblo judío. Y otro personaje es David, ¿sí? el de las mañanitas, David, el que usted conoce, que venció a Goliat. David es el gran héroe de Israel. Sin embargo, en estos capítulo 4 de Romanos, las escrituras nos muestran algunos hechos. Abraham, por ejemplo, Abraham mintió acerca de su esposa en 2 ocasiones. E incluso estuvo dispuesto a dejar que otro hombre cometiera adulterio con su esposa, con Sara, para salvarse a sí mismo. También sabemos
Luego tuvo Abraham relaciones sexuales con la criada, con la sierva de Sara, tratando de ayudarle a Dios en la promesa de que él le iba a dar descendencia. Y no nomás así. Además de eso, se había casado con Sara, y déjeme decirle que Sara era media hermana de Abraham. Si usted y yo nos fuéramos a lo que dice la palabra allí en Juan 1:17, que la ley por medio de Moisés fue dada, si usted y yo le aplicamos la ley de Moisés aplicada, que está escrita en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, si le aplicamos Levíticos, es más, con el puro capítulo 18, usted y yo nos daríamos cuenta que eso que hizo Abraham, de entregar a la esposa, de casarse con su media hermana, se castigaba de acuerdo a la ley con la muerte, porque es abominación delante de Dios. Resumen, Abraham, revisado bajo la ley, no es una persona, ni era una persona perfecta. Segundo ejemplo, David, el héroe de Israel, cometió adulterio con Betsabé, que no era su esposa, el esposo de un hombre llamado Urías, y después de cometer adulterio queda embarazada. Segunda cosa que hace David, comete asesinato, tratando de encubrir el adulterio que había terminado en un embarazo de Betsabé. Estos son dos de los ejemplos más grandes del Antiguo Testamento de personas que aún con todos esos errores tuvieron una relación con Dios. ¿Estás escuchando eso? Dios no voltea su rostro porque tú y yo cometamos algún error. Dios está ahí para tener una relación contigo. Y estos hombres eran hombres imperfectos, y aún así tuvieron una relación con Dios. Ahora, esta carta de Pablo a los Romanos, Pablo es guiado por el Espíritu Santo para mostrarnos que nadie por sí mismo merece una relación con Dios debido a su desempeño. Dios no nos ama porque somos simpáticos, porque somos buena onda, pues porque nos portamos más o menos bien. No, Dios nos ama porque Dios es amor. En capítulo 5 de Romanos, versículo 1, vamos a ver algo que puede cambiar nuestra vida. Vamos a leer Romanos 5:1, por favor. Dice, por la fe pues hemos sido reordenados y estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Eso dice la Biblia latinoamericana, pero la Reina Valera dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que está diciendo la palabra, es bien importante esto. Cuando usted y yo tenemos relación con Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. No dice que la paz la tenemos con Dios cuando nos portamos bien. La mayoría nos sentimos bien cuando hemos ido a la iglesia, cuando nos pusimos a cuentas con Dios, y ya sales así como que bien santo, y hasta entonces tratas de experimentar paz. Esa no es una paz verdadera. La palabra de Dios viene a romper esquemas, perdónenme, y dice que tú y yo tenemos una relación con Dios por medio de la fe, en Jesús, no por nuestro desempeño, sino por Jesús, por la fe, por creer en Jesús, tenemos paz con Dios. Hay una única manera de tener paz con Dios: salir de la filosofía de correr tras de ganarnos el favor de Dios y creer en Jesucristo. Incluso por muy bien que te desempeñas por algún tiempo, eventualmente tú y yo podemos cometer un error, vas a fallar. ¿Y qué sucede cuando le fallas a Dios? Porque si tú crees que Dios te ama por tu actuación, cuando fallas, inmediatamente te vas a sentir condenado y vas a perder la paz para con Dios. Ahora, versículo 2, quiero que lea mi esposa ahí mismo el versículo 2. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por lo cual tenemos ¿qué? Entrada por la fe a esta gracia. Entrada. Hay otras versiones que dice, tenemos acceso por esta fe. Esta palabra significa admisión, entrada, como entrar al cine a una película. Es decir,
La forma en que tú y yo obtenemos acceso, entrada a la gracia de Dios, es a través de la fe en lo que Jesús ha hecho. Versículo 8, ahí mismo, de Romanos. Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe que esto es algo que se ha sacado muchas veces de contexto? O sea, sacar de contexto es que no se está leyendo el contexto en que está esto escrito. Y entonces la gente muchas veces lo que hacía era juntar Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, y lo juntan con Romanos 5:8, y entonces decimos, Dios ama a los pecadores. Ok, eso es cierto. Pero el punto es algo más importante. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Qué tremendo. ¿Sí se da cuenta? Es por la fe en lo que Jesús hizo, en su sangre derramada, que usted y yo somos justificados y tenemos paz para con Dios. Amén. Ok. Lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de esta carta de Pablo a los Romanos es llevándonos a identificar que Dios mostró su amor hacia nosotros mientras éramos aún pecadores. Entonces, Dios nos ama mucho. Amén. Mucho más ahora que hemos hecho a Jesús nuestro Salvador. Y mire, Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo cuando éramos pecadores. Ahora, si ya nos amaba cuando éramos pecadores, ahora que hemos hecho de Jesús nuestro Salvador, ¿cuánto cree que nos ama? Más. Sin embargo, muchos creyentes, el cristiano promedio, se siente mucho más pecador ahora, después de haber recibido a Jesús, que antes. Porque se nos ha enseñado en otro tiempo, tal vez porque aprendimos equivocadamente y creímos que nos enseñaron a siempre tener una conciencia de pecado, es decir, estar conscientes de nuestros errores. Y lo que el Señor nos está enseñando en esta noche es a que seamos conscientes de su gracia, que seamos conscientes de su favor inmerecido, que seamos conscientes de su perdón. Cuando dejamos de ser conscientes de mis errores y soy consciente de lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario, entonces es cuando disfruto de esa paz de la que está hablando Maurilio. Cuando la gente cristiana es más consciente de sus propios errores y no pone atención a lo que Jesús ya hizo, que perdonó los errores, perdonó los pecados, cambió la naturaleza de pecador a justo. Esa persona, cuando no lo entiende, es cuando esa persona vive en constante condenación y por lo tanto vive culpándose, vive en remordimiento, una persona que vive en condenación y en culpa no puede vivir tranquila, vive mal. Yo me acuerdo que yo al principio de mi vida cristiana, hace muchísimos años, porque tengo como 30 años de ser cristiana, y en mis primeros años, yo me acuerdo que yo me sentía muy culpable, aunque había recibido a Cristo y sabía que Él me había perdonado. Yo aún viví muchos años sintiendo culpa porque tenía conciencia de mis errores y de mis errores pasados. Entonces, ahora que entiendo la gracia, hay una libertad preciosa, hay una alegría, hay un gozo permanente, hay una paz permanente, porque ya no soy consciente, ya no tengo conciencia, ya no me estoy acordando de lo que yo hice mal o de lo que yo hago mal, sino que ahora me acuerdo siempre de que hubo una persona que se llama Jesús, que es el Hijo de Dios, que me amó de tal manera que se entregó por mí y cambió mi estatus, cambió mi naturaleza, me puso ahora en su reino, me trasladó del reino de las tinieblas a su reino, y ahora me hace vivir en paz, porque Jesús me ha justificado, yo he creído en su nombre, he creído en Él, y entonces ahora mi conciencia cambia de pecado a la justificación que Jesús hizo por nosotros. Esto es sumamente importante, porque de esta manera podemos vivir una vida muy diferente. Como dice la Biblia dice que vivamos en novedad de vida, en una vida nueva. Y una vida nueva es vivir felices, contentos,
por lo que yo hago, no, por lo que Jesús hizo por mí. Es increíble cómo durante mucho tiempo yo estuve, digo, así también, creyendo que Dios era misericordioso con una persona que todavía no se salvaba, que era pecadora. No, Dios ahí estaba listo. Pero una vez que ya te salvaste, más vale que tú mantengas tu santidad, que te portes bien, o Dios no te bendecirá. Hablamos eso y a eso le llamábamos predicar buenas nuevas. Pero déjame decirte una cosa, cuando sabes que estás condenado, en realidad eso te hace cometer más pecado. ¿Por qué? Ya no hay escape. Eso te tiene en cárcel. Sí, recuerdo una vez que llegaron gente de una doctrina y tocaron la puerta de mi casa. Yo ya conocía algo del Evangelio de las Buenas Nuevas, y estas personas llegaron y dijeron que en el cielo solo iban a entrar 144,000 y que tenían ciertas características, esto y lo otro. Entonces le hago yo una pregunta: oiga, ¿y todavía hay chance de ser parte de esos 144,000 que me van a entrar en el cielo? Y me dijo, no, ya están completos, eso ya. Y dije yo, ¿cómo? ¿No hay oportunidad de ser parte de los salvados, de los que estén en el cielo con Dios? Dijo, no, está completo. Le digo, entonces, ¿qué estás predicando tú? Porque si ya está completo, si solo los que van a entrar al cielo ya se llenó, ya se cerró la puerta, entonces, pues vámonos a vivir ya. No importa lo que hagamos, ya no tenemos entrada al cielo. ¿Y qué tan tremendo es creer equivocadamente? Y peligroso. Si tú eres más consciente de tu pecado, te estás descalificando. Y si te descalificas, te digo una cosa, vas a seguir cometiendo pecados. Ahora, lo interesante es esto. Dice la palabra que por la desobediencia de uno, fuimos constituidos pecadores. Pero dice también que por la obediencia de uno, tú y yo fuimos constituidos justos delante de Dios. Qué tremendo está esto. Cuando tú y yo sabemos cuánto Dios nos ama, estás tan agradecido que tú y yo le vamos a servir mucho más de lo que pensamos, incluso mucho más que antes. Qué maravilloso. Y la palabra está llena de cosas como estas. Tú y yo podemos haber aceptado que nacimos pecadores, que teníamos una naturaleza caída y que no fue en nuestro pecado lo que nos hizo separarnos de Dios. Nacimos ya separados de Él. Pero por haber nacido separados de Él, eso nos hizo pecar. Si tú y yo podemos aceptar eso, es fácil darte la vuelta y aceptar de la misma manera que tu pecado no te hizo pecador, sino que tu bondad tampoco te hace justo. Entonces, ¿quién nos hace justo? Jesús. Amén. En su amor, en su bondad. Tú y yo llegamos a ser justos por medio de lo que Jesús hizo, de la misma manera que te volviste injusto por lo que Adán hizo. Esto es maravilloso. Esto viene a romper esquemas. Y es tan importante porque la gran mayoría de nosotros fuimos criados con una doctrina de una religión y me salvaron, pero luego te quedas atrapado en la percepción de que siempre serás pecador. Déjame decirte una cosa: si Jesús limpió, borró, perdonó todos mis pecados, fueron todos. Y hay que aclarar, ahí donde dice todos mis pecados, hay que aclarar que son los pecados pasados, presentes y futuros, porque a veces llegamos a Cristo y creemos que sí, mi vida pasada fue perdonada, y es donde dice Maurilio que entonces el cristiano a veces entra equivocadamente en un estilo de vida de pedir perdón y tener culpa, pedir perdón, tener culpa, pedir perdón, y entonces la vida del cristiano se vuelve una vida de tristeza y no está disfrutando de la plenitud de Dios porque él mismo se está condicionando a la bendición de Dios. Pero Dios nos está diciendo, no es así. Yo envié a Jesús para que Él y su justicia y su gracia les diera a toda la humanidad, a todo el que cree, a todo el que recibe el sacrificio de Jesús, a todo el que recibe el pago por sus pecados, les dé la libertad para ya no vivir más en la conciencia de pecado, sino vivir ahora en la libertad del Hijo de Dios. Y así decía Pablo. Pablo decía, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo podía vivir, Pablo después de haber sido un hombre que persiguió, cuando él era Saulo, que persiguió, asoló a la iglesia, consintió en la muerte de algunas personas, él pudo, cuando se encontró con Jesús, cuando se encontró con la gracia, pudo darse cuenta que ahora
Él lo que estaba viviendo en lo humano, lo vivía en la fe del Señor Jesucristo, en quien había creído y quien lo había hecho ahora un hombre justo. Y entonces Pablo empieza a tener una vida diferente, que es quien se está escribiendo de la gracia en el libro de los Romanos. Ahora, muchos de nosotros hemos tenido alguna experiencia del perdón de Dios, de la gracia de Dios, y esa experiencia impactó tu vida. Y el problema es que muchas veces nos queremos quedar viviendo una relación con Dios a través de experiencias, de momentos de sentir el perdón de Dios, de experimentar tal o cual cosa. Y por eso a veces a muchos le estamos diciendo: Dios, si pudieras de nuevo hacerme sentir lo que sentí aquella vez, si pudieras revelarte, hacer algo espectacular. Déjame decirte una cosa: usted y yo no seguiríamos creciendo en fe si todo dependiera de experiencias, de sentimientos. Muchos de nosotros probablemente escuchamos una enseñanza acerca de cómo recibimos la salvación es por la fe. Y había un ejemplo que yo recuerdo de 4 verdades y muchas formas de compartir el amor de Dios, en que mostraban como una especie de trenecito, y ese trenecito, la locomotora tenía que ser la fe y no los sentimientos, porque los sentimientos van y vienen. Si la locomotora es la fe, entonces el tren siempre va a llevarte a conocer lo que Dios tiene para ti. Si la locomotora es lo que sentimos, las experiencias, nunca estaríamos creciendo ni avanzando, porque nuestros sentimientos suben y bajan. No puedes darle vida a un sentimiento, a una emoción, a un encuentro, como aquello que dirija tu vida. La verdad de la palabra es la que nos hace libres. Amén. Y te voy a decir una cosa: es tan importante que tú y yo corrijamos el rumbo de esa teología, porque si no lo haces te vas a quedar atrapado, perdiendo mucho de lo que Jesús ya ganó para nosotros. Dice ahí en 1 Pedro: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el poder y su divino poder, y todo esto vino por el amor de Dios en Jesucristo. Romanos es una carta muy especial. En ella está establecida que usted y yo nacimos como pecadores, pero si puedes aceptar que tú y yo nos convertimos en pecadores no por nuestras acciones, sino porque naciste pecador, entonces también debes aceptar de igual manera que te volviste justo no porque hicieras todo bien, sino porque volviste a nacer justo por lo que Jesús hizo. Y hacer esa conexión a mí me ha cambiado, a mi esposa la ha cambiado, a nuestra familia les ha cambiado. Estos versículos de Romanos son el clavo de los ataúdes que a muchos nos mantienen autojustificados, pero estamos ahí en un ataúd. Romanos capítulo 5 versículo 15. Mira lo que dice la palabra de Dios. 5:15. Dice Romanos 5:15: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos. Dice: abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ahora, usted y yo muy probablemente tenemos muy grabado: la paga del pecado es muerte. ¿Ok? Adán desobedeció, ¿y qué sucedió? Adán transgredió y reinó la muerte. Déjame decirte una cosa: Dios nos está hablando en este momento, porque si tú y yo podemos aceptar lo que dice la palabra, que tú y yo recibimos la muerte por medio de lo que Adán hizo, no por medio de nuestras acciones, sino por lo que heredamos de Adán. Yo te pregunto una cosa: ¿por qué no podemos aceptar que heredamos justicia no basado en lo que nosotros hacemos, sino basado en lo que Jesús hizo? Esto es muy tremendo. Ahora, la palabra de Dios de 5 maneras diferentes maneja todo esto. El versículo, seguido, dice la palabra ahí mismo en Romanos: si por el delito de un hombre la muerte reinó, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y los que reciben el don de la justicia en Jesucristo. Esto es versículos 16 y 17. ¿Qué quiere decir? Que de la misma forma que la condenación vino por medio de Adán,
la rectitud tuya y mía, que tú y yo seamos justos, vienen por medio de Jesús. Amén. Y dice don, significa regalo. No es algo que tú y yo podamos ganar. Versículo 18. Así como por el delito de la sentencia se encontró que todos los hombres estaban condenados, versículo 18, así por la rectitud de uno, el don gratuito se topó con todos los hombres para justificar la vida. Vamos a leer en Reina Valera 60. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La justificación vino por Jesús. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Y el 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Mira, por lo que Adán hizo, de la manera en que Adán transgredió, nos hizo que tú y yo naciéramos en pecado. Te tengo una noticia. Cuando te salvaste por la fe en Jesucristo, nacimos en rectitud, en justicia. Amén. Y solo tenemos que creerlo, aceptarlo. Eso es lo más claro que podemos conseguir. Y cuando tú y yo entendemos esto, podemos decir, soy justo. Amén. En Jesucristo. Amén. En Jesucristo soy justo. Y es triste, pero hay personas que muchos tenemos tanta condenación que pensamos que el Señor podría acabar con nuestra vida en cualquier momento. Sin embargo, yo quiero animarte a que aceptes la justicia por la fe. Amén. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y esta serie de estudios tienen ese propósito. Que tú y yo vengamos a esa libertad de la que hablaba mi esposa. Amén. De conocer lo que la palabra dice. Y no importa si tú te habías sentido impío o te sientes impío. Yo te animo a que voltees a la palabra. Quiero recordarte, desde el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Qué tremendo. La palabra dice que tú y yo hemos sido hechos justos en Jesucristo. Amén. Entonces, Tremendo. Jesús está dentro de ti. Amén. Eres justo. Es cierto, ya estamos en Cristo y por lo tanto somos justos. En nuestro espíritu tú y yo ya no tenemos impiedad. Somos nuevas criaturas. Somos nuevos espíritus. Dice Corintios, el que se une con el Señor Jesús, Un espíritu es con él. un espíritu es con Él. Por lo tanto, Dios quiere que tú y yo vayamos como niños pequeños y que nos acercamos, brinquemos al regazo de Papá Dios, le podamos decir, Abba Padre, Papá Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos una relación con Dios a través de Jesús. Fíjate, a un comentario así aquí que me estoy acordando de algo que yo aprendí y que a mí me impactó mucho verlo de esta manera. El Señor Jesucristo vino, dice Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué hay que creer? Tenemos que creer, lo que hay que creer es en que Jesús vino a morir, pero ¿por qué? Para pagar una deuda que yo tenía. ¿Cuál deuda? Mis transgresiones, mi naturaleza pecaminosa de la que hemos estado hablando, mis pecados, ¿sí? Entonces, creer en Jesús es aceptar el rescate, es aceptar ese pago. Jesús pagó por mis pecados, por mis errores y por los de todo el mundo. Entonces, cuando yo creo en Jesús, yo acepto el pago por mis pecados. Y en el momento en que yo acepto el pago, ya no hay más deuda. La deuda fue saldada. Y si ya no tengo nada que pagar porque hubo alguien que la pagó, entonces puedo vivir en completa paz y en completa libertad. Porque hay gente que cree en Jesús, que cree en Dios, pero no alcanza a entender bien este principio y sigue creyendo que tiene que hacer algo para que sus pecados sean pagados o perdonados. Pero eso ya ocurrió hace más de 2000 años.
Jesús vino a pagar, Él vino a rescatar. De hecho, la palabra redimir o redención significa pagar el rescate. Tú y yo necesitábamos ser rescatados porque habíamos heredado la naturaleza de pecado de Adán y de Eva. Jesús vino y Él pagó en la cruz el rescate. Ya no hay más que pagar. Por eso ya no se trata de nosotros, de nuestras acciones, de nuestras justicias. Ahora se trata de que somos justos, pero porque Jesús nos regaló su justicia. Hubo un intercambio. Jesús tomó mis pecados y me regaló su justicia. Pero lo que yo aprendí, que a mí me impactó mucho, es que yo recibo el pago por mis pecados y entonces yo ya no debo nada. Si Jesús ya pagó, te tengo una noticia. No importa qué intentes hacer, esa cuenta ya fue pagada. No la puedes pagar tú dos veces. Es como si no queremos aceptar que nuestra cuenta ya fue pagada, es como si quisiéramos que Jesús volviera a sacrificarse, que Jesús volviera a morir, pero Jesús ya murió una sola vez y esa ofrenda que Jesús hizo fue para siempre, fue perfecta, fue completa y fue terminada. Eso es maravilloso. Pablo en la carta también a los Efesios capítulo 5, versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, para que tú y yo reflejemos a Dios y podamos sentir que estamos imitando. Lo primero que tú y yo necesitamos reconocer en nosotros es: somos hijos amados. Amén. Si tú no sabes que eres amado en Jesucristo, entonces no puedes imitar a Dios. Cuando tú eres un hijo amado, entonces es facilísimo imitar las formas de ser y pensar de Dios. Y déjame decirte una cosa, el versículo siguiente, el versículo 2, ahí en Efesios capítulo 5, dice que Jesús también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y dice que eso es ofrenda de olor agradable a Dios. Por lo tanto, tú y yo en Jesús también somos una ofrenda de olor agradable. Eso lo compartimos este domingo pasado. Puedes verlo ahí en la transmisión de Facebook. Ahora déjame decirte una cosa. Dice la palabra de Dios que el sacrificio de Jesús, su sangre, dice: con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué quiere decir? La palabra significa los apartados. ¿Quién nos apartó? Nos apartó Jesús con su amor. Cuando tú y yo creímos, ahí pasamos a ser apartados y delante de Dios, en nuestro espíritu, ya somos perfectos delante de Dios. Aceptar y creer esto, créeme, cambia la vida. A mí me cambió la vida y por lo tanto, si me preguntan, ¿ya no eres pecador? Tengo una respuesta. Yo soy lo que Jesús ya hizo por mí. Amén. ¿Ya no cometes errores? Sí, pero mis errores no cambian lo que Jesús ya hizo por mí. Lo que Jesús ya hizo por mí no me motiva a seguir cometiendo errores. Al contrario, me permite en gratitud aceptar lo que Jesús hizo y con mi nueva identidad me gusta ser diferente. Así es de que qué importante es conocer la gracia y estaremos viendo muchos temas como gracia en las relaciones y muchos otros temas. ¿Algo más que agregar? Otra cosa que yo aprendí y quiero agregarlo porque ahorita me lo recordó el Señor, es que de la misma manera, fíjate bien, de la misma manera en que Jesús borró, quitó los pecados de nosotros, nuestros pecados, de los tuyos y los míos y de todo aquel que cree en Él, en su obra perfecta en la cruz, de la misma manera en que se quitaron los pecados, Jesús quitó la enfermedad. Y esto también viene a romper esquemas, porque a veces los cristianos creen o hemos creído que nos podemos enfermar y que es normal que nos enfermemos y bueno, aceptamos la enfermedad y bueno, pues es algo que ya es crónico, es algo que ya es antiguo y aprendo a vivir con la enfermedad. Pero déjame decirte que a mí me sorprendió cuando entendí que redención significa perdón y sanidad del cuerpo y del alma. Si ya fue sano nuestro espíritu porque fue renovado, fue redimido, rescatado, lo mismo sucede con las enfermedades. También fueron clavadas en la cruz, no solamente los pecados, también las enfermedades.
entonces no aceptes como hijo de Dios ninguna enfermedad. Tal vez sí vengan al cuerpo, pero no las aceptes, no las toleres, no te acostumbres a ningún tipo de situación del cuerpo, de enfermedad ni emocional. Inmediatamente recuerda que Jesús ya hizo todo por ti, te rescató, y ese rescate fue suficiente para que tú y yo podamos vivir en paz en nuestra relación con Dios, pero también en salud. Así es que tú puedes hablarle a tu cuerpo y tú puedes decirle a tu cuerpo: yo ya entendí que yo ya fui perdonada y sanado. Así es que, cuerpo, te ordeno, te sanes en el nombre de Cristo Jesús. Y déjame decirte que hay poder en las palabras, porque nuestras palabras son creativas, nuestras palabras crean. Y si estamos hablando la palabra de Dios, entonces ese poder se libera. Y liberas que lo que ya está dentro de ti en tu espíritu, y entonces tu cuerpo y tu alma lo empiezan a experimentar y lo empiezas a vivir. Así es, eso lo aprendí, eso yo lo he aplicado a mi vida, lo he aplicado con Maurilio, lo hemos aplicado con nuestros hijos, y déjame decirte que hemos estado sorprendidos de ver el poder de la sanidad a través de lo que declaramos con nuestra boca, por creer que ya fuimos rescatados de toda enfermedad. Es maravilloso. Déjeme decirle que Romanos es una carta que revela mucho la gracia y pone los ejemplos de Abraham y de David, gente imperfecta que se encontró con el amor de Dios, y en el amor de Dios ellos vieron lo que Dios quería, lo que dice Jeremías 29:11, que los pensamientos que tienen acerca de nosotros son de paz y no de mal, para darnos un futuro lleno de esperanza. Abraham murió en buena vejez. Abraham vio a Isaac y vio a los hijos de Isaac. Qué tremendo. Y es interesante porque Dios bendijo a Abraham por la gracia. Y si vemos a David, también podemos ver que David también, a pesar de los errores, creyó en el amor de Dios por él. Y mire, dice la palabra que estos dos murieron de esta manera: en buena vejez, llenos de años, unidos con su pueblo y muy bendecidos. Esto usted lo ve para Abraham, esto usted lo ve para David. Yo tengo una noticia: eso es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces quiero animarte a que creas la palabra. Amén. Y estaremos compartiendo más estudios. Ha sido un tiempo maravilloso, se nos ha ido un poco el tiempo, pero hay mucho por aprender y seguiremos todos los jueves. Sí, quiero decirte algo: queremos dar gracias a Dios por este tiempo, por tu familia. Comparte el enlace y por gracia te digo que le hemos creído a Dios y estamos caminando en esta buena, agradable voluntad que tiene para con nosotros. Si este tiempo de enseñanza, de los cuales estaremos teniendo los jueves, ¿verdad? Los martes tenemos el orar juntos, los viernes mañana mi esposa tiene un tiempo especial con las mujeres a las 11:30 de la mañana del centro, 10:30 Sinaloa y 9:30 Sonora. Tiempo de enseñanza para las mujeres, ahí algo muy muy especial de mujeres, y domingos en línea también 11:30 de la mañana con los mismos horarios, servicio en línea con todo lo que Dios tiene. Si te está haciendo de bendición, te animamos a que seas un colaborador de este ministerio. Servimos a Dios por fe, dependemos de Él por fe, pero quiero decirte que el internet, las cosas que se ocupan para este tiempo tienen costo, y queremos animarte a que siembres en este ministerio, a que siembres en la palabra, a que siembres. Lo que estás haciendo, hazlo para Dios, y créeme, es de parte de Dios que viene este tiempo, y la palabra es muy clara, que si nosotros sembramos en Dios, Dios multiplicará aquello que sembremos. Amén. ¿Algo más que decir? Amén. No, pues nos dio mucho gusto estar en esta transmisión. Siempre es un privilegio compartir la palabra, y lo que más nos hace disfrutar a mi esposo y a mí es que tú puedas aprender junto con nosotros cómo vivir una buena vida, la nueva vida que Dios nos dio a través de la gracia, a través de Jesús. Así es que, bueno, pues nos vemos, familia,
Bendiciones para todos los que están conectados y nos vemos próximamente. Bendiciones para todos. Bendiciones y saludos.